Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Con el trinar de los pájaros y esta música de fondo desde este lugar mágico en Hostería Las Quintas en Cuernavaca, Morelos, México, les saludo con muchísimo gusto en este sábado 25 de abril. Voy a saludar también con muchísimo gusto a mi amigo Andrés Lagunas, con quien vamos a conversar varios temas de interés que se suscitaron esta semana en el estado de Morelos. Andrés, ¿cómo estás? Gracias, estimado Javier, un placer saludar a la gente que nos brinda su atención pues esta noche de sábado en nuestras plataformas digitales, pues ya listos para hablar de seguridad, para hablar de quienes dejan el gabinete, de esta victoria de los transportistas que logran unas modificaciones, parecieran nimias, pero no es así, a la ley de movilidad, entre otras cosas. Bueno, vamos a empezar hablando de seguridad sin duda alguna, porque pues se fue por la puerta de atrás Miguel Ángel Urrutia Lozano, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Morelos. Se fue desde el martes por la tarde. Empezaron a circular versiones de que había presentado su renuncia a la gobernadora Margarita González Saravia, que le había sido aceptado. Se quedó muchísimo tiempo, muchas horas que en comunicación política son fundamentales para imponer una narrativa, Andrés. Se quedó vacío mucho tiempo sin confirmar el gobierno del estado si era verdad esa versión o si era un rumor más de malquerientes. Al final de cuentas, al día siguiente se confirmó de manera oficial cuando se envía una fotografía de la gobernadora junto con quien a partir de entonces se convertía en el nuevo secretario de Seguridad, el general José Luis Bucio, que ya estuvo en el estado de Morelos como comandante de la 24 zona militar, que hoy regresa como funcionario del gobierno del estado y que, pues hay que decirlo, ha sido un militar con protagonismo en el estado de Morelos cuando estuvo de comandante entre 2024 y 2025, con mucho protagonismo, con apertura a los medios de comunicación, con algunos operativos, pero yo diría que con pocos resultados. Pues mira, en primer lugar yo quiero enfatizar, Miguel Ángel Urrutia se fue en un clima de violencia, en un contexto de pocos resultados en el objetivo de restablecer la seguridad y la paz para el estado de Morelos. Y José Luis Bucio llega por caprichos de la vida, Javier, en circunstancias similares a cuando llegó a Morelos de comandante de la 24ª zona militar. En aquel entonces, él llega días después de una masacre en Huitzilac, donde oficialmente en el barrio de San Juan se contabilizaron 8 muertos. Después se supo, una planilla, la planilla morada que era para los bienes comunales, ¿verdad? Después se supo que se elevó el número de víctimas hasta 12, y ahora José Luis Bucio llega a asumir la jefatura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras una masacre, también con 8 muertos, pero ahora en Ayala. ¿Con 8 o 9? Fueron 8 primero y después 9, pero entonces, bueno, cito la cifra maldita de 8 porque eran 8 en Huitzilac, después fueron 12, en Ayala eran 8, después fueron 9. Pero llega en ese contexto, Javier. Yo quisiera antes regresar, Andrés, a Urrutia. Antes de hablar de Bucio, me gustaría hablar de Urrutia. ¿Fracasó su estrategia? Claro. ¿Fracasó él? ¿O fracasó toda la estrategia de seguridad nacional? Porque, pues lo hemos repetido aquí, no nos llega toda la información todos los días de todos los homicidios que suceden en el estado de Morelos, pero sí sabemos que mientras las cifras federales oficiales nos dicen que han bajado los homicidios 47%, pues en el estado de Morelos sabemos que no es así, porque lo que se siente, lo que se ve, lo que se escucha, pues no son fake news, son hechos reales. Entonces, ¿fracasó realmente Urrutia? Pues sí. ¿O fracasó la estrategia nacional de seguridad? Pues si me apuras te diría que todo. ¿Por qué? En Morelos todo.
porque además, bueno, llega en una situación difícil, sí, Urrutia, el gobierno de Margarita llega en una situación muy complicada con ascenso en los delitos, pero la estrategia la dicta el gobierno federal. Y la estrategia dejó de ser de abrazos, no balazos, de ataque a los grupos de la delincuencia. Me parece que puede ser el camino correcto, pero aún es insuficiente. Lo he repetido hasta el cansancio aquí, que esa política del expresidente Andrés Manuel López Obrador de mandar ese mensaje a los grupos de la delincuencia que pueden hacer lo que quieran, no va a haber persecución, hizo que pues todo el mundo se dedicara a delinquir, porque era muy fácil, y ahora contener eso va a ser todavía más complicado. Pues mira, qué lástima que Miguel Ángel Urrutia, yo decía, se fue sin decir adiós, y tú dices se fue por la puerta de atrás. Se fue por la puerta de atrás porque nunca lo mencionaron, nunca dijeron presentó su renuncia, ni siquiera apareció como en otros casos cuando entra un funcionario, sale otro, personalmente se le dice gracias, se le reconoce y llega el nuevo, se presenta el nuevo. Hoy no estuvo en la presentación, hoy no se volvió a hablar de Urrutia. Como si nunca hubiera como existido. si hubiera nunca estado. Debe de haberse ido también molesto como se fue el Arcamón con la directiva, perdón esta analogía, pero el Arcamón se fue molesto con la directiva porque se encontraba en buenos sitios, con buenos resultados, y acá me parece que con esa analogía a lo mejor un poco burda, Urrutia también se debe de haber ido un poco molesto. Y no habló, no dio sus argumentos, no se supo nada. Mira, después se dijo, y tú me platicaste que se supo que fue invitado supuestamente a participar en la logística del Mundial, y dices, ¿tú vas a preferir estar en la logística del Mundial en México que va a durar 3 meses o ser secretario de seguridad de un estado durante todo el sexenio? Pues no hay comparación, por favor, ¿no? Se fue porque comunicarlo, no se dijo nada, pero fíjate, yo voy a regresar a un tema. En cuanto a resultados, ciertamente no hay resultados. Difícilmente el general Bucio también los va a tener. Es una situación que carcome al país y que en un corto plazo no se ve por dónde pudiera venir una solución. Pero si dijéramos... Este comentario que acabas de hacer de que no hay resultados podría hacer molestar o enojar a algunos, pero yo creo que se está trabajando, o sea, hay buenas intenciones, pero el tema de la delincuencia, el tema de la criminalidad, de la creciente criminalidad y violencia, es un tema que primero no es nuevo, lleva muchísimos años y que ha venido creciendo y que tiene que ser atendido desde distintos enfoques. Multifactorial es el problema y tiene que ser también atendido en distintos ámbitos, desde distintos enfoques. Entonces no puede haber resultados tan pronto si además no se están atendiendo todos los factores. Así es, pero yo quería llegar a esto. Sí, y digo, no sabemos el motivo por el que se fue con certeza, esa es la verdad, en mi caso. Pero si fuera por la falta de resultados o como una especie de sanción, por ejemplo, por la masacre de Ayala, pues los principales responsables de esa masacre están en el gobierno de Ayala. Oye, y ahí nadie dijo nada. Probablemente, claro. Y ahí no se sabe que nadie haya renunciado, ni siquiera el director de licencias. Ni hubo ninguna reprimenda del gobierno hacia las autoridades municipales de Ayala. Ni siquiera se menciona que hubo un bar que abrió sus puertas sin ningún permiso del ayuntamiento y que el ayuntamiento no hizo nada. Y la presidenta fue omisa. Y que eran las 5 de la mañana y ocurre esta masacre. Entonces, por eso planteo esto. Si fuera por sanción, pues en el caso de quién era el más responsable de la masacre de Ayala. Mira, Andrés, yo considero que la decisión no se toma en Morelos. Días antes, en la conferencia de prensa de la presidenta, Omar García Harfuch habló de un aumento en los delitos, que la violencia estaba superando a la policía, y
ahí anunció que la presidenta había instruido un nuevo envío de fuerzas federales a Morelos con enfoque de inteligencia para combatir a los grupos criminales en Morelos. Quizás en esa mesa se tomó la decisión. Me parece que yo considero que desde ahí, desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Seguridad Federal, se vio justamente que está escalando en Morelos varios delitos y ahí se tomó la decisión. Hay que reforzar Morelos, hay que hacer cambios y la decisión pues la toma Omar García Harfuch, mandando al militar, al José Luis Bucio. Ahora vamos a ver si habrá resultados, porque decíamos, ya estuvo aquí como jefe de la zona militar, hizo algunos operativos en Huitzilac de decomiso de madera y intervino algunos aserraderos, pero el problema no se resolvió. O sea, fueron hechos, acciones espectaculares para la nota periodística, pero el problema no se atendió ni se resolvió. En fin, ya para concluir mi intervención, sí me llamó la atención, no sé si es coincidencia o si fue una forma de presentación del nuevo mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro estado, cuando vimos el jueves en Cuautla. A mí sí me llamó mucho la atención, una presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano muy fuerte en varias calles de Cuautla, y luego por la noche en Río Mayo, aquí en Cuernavaca, donde han ocurrido varios asaltos. Pues lo dijo Omar, que venían nuevas fuerzas, ¿no? Sí, vimos un retén por primera vez, después de que por varios meses no había una acción de respuesta a los ataques de la delincuencia en esa zona. Entonces yo no sé si fue circunstancia, coincidencia, o ya fue una orden, una estrategia de parte de los nuevos mandos de seguridad, porque hay que decirlo, Bucio no llegó solo, va a llegar con su propio equipo. No, lo anunció el secretario de Seguridad Federal y responde a ello. El tema vuelve a ser, la pregunta vuelve a ser la misma de todo tiempo. La presencia por sí misma inhibe el delito, termina con la delincuencia. No, aquí lo que debe ocurrir es lo que dijo Harfuch, ¿no? Estrategia de inteligencia. Quizás si se hace, quizás pueda funcionar, porque mira, concluyo, Javier. Morelos, acá lo dijimos hace 15 años más o menos, cuando yo te comentaba cómo una persona, a mí me decía un abogado, es que la única forma de que Morelos recupere la seguridad es que ya no haya mandos morelenses que vengan de fuera y que barran todas las corporaciones policíacas, la Procuraduría de aquel entonces, la Secretaría de Seguridad, como las escaleras de arriba para abajo, porque no hay gente de Morelos que pueda garantizarnos eso. Bueno, desde aquellos años, puros mandos policíacos de fuera, y todos han fracasado. Ahí no me voy a ir muy atrás, pero me voy con Capella, Alberto Capella. Estuvo también el almirante, fracaso. Vicealmirante veracruzano. Guarneros, Marino. Y antes de eso, que yo también quería llegar a ese punto. El hecho de que manden a un militar tampoco es garantía. Hay militares al frente de las Secretarías de Seguridad en varios estados de la República y no tampoco se resuelve el problema. Siguen siendo estados violentos, siguen siendo estados inseguros, es decir, tampoco es una garantía. Deseamos por el bien de todos, como dijera el clásico, hoy descansando en la hamaca a pierna suelta, en retiro, con todo lo que pudo haber hecho en estos tiempos, por el bien de todos es que las cosas mejoren en seguridad. Pero no quería yo dejar de mencionar, todos los mandos que han enviado de la Federación han fracasado, todos, sin excepción. El que llegó con Marco Adame ya ni me acuerdo del nombre, después vino a sustituir a Urrutia, ¿no? Urrutia Insunza, ¿no? Y después todos los mandos policíacos que han venido desde la Federación han fracasado. ¿Bucio será la excepción? Vamos a ver. Veremos. Vamos a ver si hay voluntad, porque no solamente es cuestión de arcos y de elementos y de patrullas y de armas, es voluntad, porque siempre he sostenido que la autoridad, que el gobierno sabe
quiénes son, dónde están, cómo operan, cuándo operan. Entonces, si hay voluntad, pues habrá resultados, y si no, pues seguiremos igual. Al fin que para la mayoría el tema de la inseguridad ya se normalizó, ¿verdad? Cuando hay una masacre, cuando hay un asesinato, lo que te piden las autoridades en general siempre es no politizar el tema de la seguridad, como si no fuera un tema de debate, de opinión pública que ve y que siente la inseguridad. Así es. En fin, la gobernadora ella le tomó obviamente la protesta a José Luis Bucio y después estuvo en una reunión con empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí habló y expresó su confianza en Bucio. Me llamó la atención. Digo, tal vez yo no presencié obviamente todo el mensaje, pero me llamó la atención que no habló de Urrutia, pero sí habló de Bucio. Dijo del anterior secretario. No lo menciona por su nombre. Así es. Vamos a escuchar. Punto por punto. Y el último tema que les quiero tocar, el tema de seguridad. Todos los días estamos presentes en la mesa de seguridad. Una mesa que se está fortaleciendo. El día de ayer se incorporó un nuevo secretario de seguridad y no quiere decir que el anterior no haya hecho un buen trabajo, lo hizo. Sin embargo, necesitábamos fortalecer todavía más la coordinación, porque la seguridad es la demanda principal. Punto por punto. De verdad que sí, como ciudadanos, como medios de comunicación, deseamos que ya por fin una estrategia de seguridad funcione. A nadie le conviene, a nadie, ni al gobierno, ni a los ciudadanos, ni a las empresas, ni a nadie le conviene que siga estando Morelos en el foco nacional como un estado violento, inseguro, que en estos últimos días y semanas pues ha ocupado un día sí y otro también los primeros lugares, ¿no? Así es. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Griselda Hurtado, expresó cuál es el delito que más les preocupa a ellos y que obviamente el nuevo jefe policíaco tiene que atender. Punto por punto. Sobre todo el cobro de piso, que como saben, Cuautla pues es un tema muy preocupante para los empresarios de esa zona. Vamos a hacer una reunión también con Morelos Rinde Cuenta para que a través de Morelos Rinde Cuenta se entregue toda esa información al general. Y por supuesto, pues nosotros nos interesa muchísimo que le vaya bien al Estado y nos interesa que el general haga su trabajo, ¿no? Punto por punto. Pues hubo muchas reacciones, de verdad, de la clase política, de empresarios, de campesinos, acerca del cambio del mando policíaco. Todos coinciden en que confían en que vengan nuevos tiempos para el estado de Morelos. Vamos a escuchar ahora también al presidente de la Canaco en Cuernavaca. Punto por punto. Entonces, creo que su perfil da para entender que en materia de seguridad tenemos a alguien con capacidad, pero esa capacidad la tienen que transmitir a quienes están en la calle, a quienes ejecutan todos los días las tareas de prevención y de reacción ante la delincuencia. Entonces, creo que es muy importante que él pueda permear todos sus conocimientos a quienes día tras día están en la calle atacando los temas de seguridad. Punto por punto. Sí, y es que Andrés, le ha ido mal a Morelos. Mira, datos de Morelos Rinde Cuentas, no son datos nuestros, ellos investigan, a eso se dedican, van revisando las estadísticas que va presentando la autoridad, o sea, son datos oficiales, no son datos inventados. En el primer trimestre de 2026, Morelos ha ocupado el primer lugar nacional en despojo, en extorsión, lesiones culposas y otros delitos que atentan contra la vida de la vida. En segundo lugar, también ha estado en homicidio doloso, feminicidio, robo de vehículo y tentativa de homicidio. O sea, los principales delitos que más dañan a los ciudadanos, a los habitantes de este estado, Morelos está ocupando primero y segundo lugar. Bueno, Lamentable, pues ahí están ¿no? las cifras y se revisan pues para que obviamente los responsables de las estrategias se enfoquen. ¿A quién le tocaría, por ejemplo, diseñar una estrategia para que ese delito del despojo ya no le esté afectando a los morelenses?
se tiene que diseñar, se tiene que poner en marcha. En el tema de la prevención del delito hay un nuevo responsable, se llama José Luis Bucio. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el periodo de gracia? ¿Cómo vamos a ir midiendo si está dando o no está dando resultados? Ahí en el gobierno de la jefa del Poder Ejecutivo se tiene que determinar ese tipo de evaluaciones, de criterios. Por lo pronto, si te parece, Javier, vámonos a mensajes y regresamos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En el centro del país hay un lugar que florece entre la tierra y el cielo, donde el corazón amanece. Ahí vive mi tierra, mi orgullo y mi voz, mi lindo y bello estado. Siempre vivo en Morelos. Al norte están sus montañas, al sur calor tropical. Es mi estado de Morelos, de belleza sin igual. Gente que siembra primavera con trabajo y con amor, que llama y se amaranto, nopal que mira el sol. De Jojutla, Tepoztlán, late fuerte el corazón. Desde la guarda cosechas veraduras, no y color. Si voy por Coatlán del Río, mangos llenos de sabor. Cada pueblo tiene nombre, cada nombre tiene voz, de que se emboala y rodeo. Lagunas que cuentan historias donde el tiempo se hace lento, hacen que mi bello estado tenga cielo hasta en el suelo. Morelos suena, Morelos vive, tierra que inspira y que siempre recibe. Morelos le canta a México, ven y florece donde el tiempo es bueno. Prestigio que cruza fronteras, memoria que sigue aquí, mujeres y hombres valientes que hicieron historia en ti. Quien visita esta tierra se queda con algo eterno, porque siempre vive en su memoria, siempre vuelven de nuevo. Quisiera decirles más, pero no me alcanza el tiempo, y Don Goyo es testigo de lo que llevo aquí dentro. Morelos suena, Morelos vive, cerca del mundo y siempre libre. Morelos, la primavera de México, ven y florece donde el tiempo es bueno. Morelos suena, Morelos vive, cerca del mundo y siempre libre. Morelos, le canto a México, ven y florece donde el tiempo es bueno. Morelos suena, Morelos vive, cerca del mundo y siempre libre. Morelos, ven y florece donde el tiempo es bueno. Morelos, la tierra que nos une. Este 9 y 10 de mayo celebra a mamá en uno de los lugares más especiales de Cuernavaca. Festeja a mamá en nuestro delicioso brunch. Además, disfruta de un show en vivo sin precedentes. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Y para cerrar con broche de oro, el mejor tributo al Divo de Juárez, solo aquí, en Hostería Las Quintas. Será una mañana llena de fiestas, sorpresas y celebración. Hoy la información está donde tú estás. En nuestras redes sociales encuentras noticias al instante, cobertura en vivo y lo que realmente importa. No te quedes atrás. Punto por Punto TV. Síguenos y mantente informado. Dejar correr el agua parece normal, hasta que deja de estar. Ahí entiendes algo. El punto es el agua. Cuídala.
Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Pues el reloj hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. La gobernadora dijo hace unos días que funcionarios de su gobierno que quieran irse de candidatos, que quieran ir a campañas para obtener algún cargo de representación popular, pues tendrán hasta el último día de este mes de abril, es decir, tienen 5 días para renunciar y dedicarse de plano a sus campañas políticas. Andrés, ¿quiénes se van a ir? ¿Quiénes? Dime tú. Y le agregaría. Pero serio. Y le agregaría, ¿quiénes serán los valientes? No. Que dejen el empleo para irse a una aventura donde la gran mayoría tú de los que salen del gabinete, pues no tienen posibilidades de ser candidatos. Ahí iba yo, eso era el enfoque que tú le estabas dando. ¿Quién será el valiente que se quede sin la quincena? O no sé, a lo mejor se la sostienen. Pero yo diría, ¿quién de verdad tiene posibilidades de los que están en el gabinete, de funcionarios de primero, segundo, tercer pelo? ¿Quién tiene realmente posibilidades de ir a una contienda y ganar? Yo no veo a nadie, perdón. Para empezar, de ir a tratar de ser candidatos. Perdón, no, bueno, a mí me parece, probablemente me equivoque, pero así era antes, que cuando tú te ibas, es porque ya llevabas la bendición, vete a hacer trabajo. Pero Morena no es así, ¿eh? No. Morena no. Nada es cierto. No. Pudiera haber posibilidades, pero que tú puedas garantizar. En Morena no pasa eso. No, porque... Pasaba... ¿Me lo estás diciendo en verdad o me estás bromeando? No, lo estoy diciendo en serio. Te lo estoy diciendo en serio. Oye, cuando López Obrador lanzó a las corcholatas, ¿no ya tenía su candidata? Entonces no me digas lo demás porque... Pero estás hablando de otro nivel, estás hablando de otro nivel. Estás hablando de otro nivel. Aquí en Morelos se van a decidir unas candidaturas, pero muchas, o varias por lo menos de las importantes, no se van a decidir aquí. Bueno, la presidencia municipal de Cuernavaca no, pero todas las demás sí. ¿Será? No me digas que la presidenta de la República va a ir a palomear al presidente municipal de Azochiapan, o al de Coatlán del Río, o al de Ocuituco, no, claro, pero será la presidencia municipal. Pero yo me refiero, y el comentario lo hago, es porque los del gabinete no se quieren ir a Ocuituco. Pensaba que estabas diciendo en forma de sorna que en Morena no pasa eso. No, se me olvidaba que son distintos, no somos iguales. No hay certeza, Javier. Bueno. Porque, a ver, ¿quiénes son los que seguirían? Pues, para empezar por ahí hay que irnos. Yo pondría nombres de los que están en el gabinete que se han mencionado, yo, de los que se han mencionado, ya no, insisto más. Javier Bolaños, identificado con Acción Nacional, Alan Dupré, muy querido ahora, Carla Lina Herrera, que se ha mencionado, digo, probablemente ellos son los que se han promovido. Realmente, repito, ¿quién tiene posibilidades? Edgar Maldonado. ¿Quién más puede irse? Silvia Salazar. ¿Quién más puede irse? Yo creo que no hay más, no veo más. No les veo patas para gallo a muchos otros que podían mencionarse, que se han mencionado en las redes. Gente que los ha promovido con algún interés, con alguna intención, pero que yo no veo patas para gallo a varios más. Pues es que mira, que ni los voy a mencionar, ¿para qué? Pues es que de varios que acabas de mencionar, 3 serían en el caso para Cuernavaca. Y Cuernavaca, si fuera por posicionamiento, si fuera por otras cosas, hay un precandidato muy perfilado ya, un aspirante. Claro está. No está en el gabinete. No está en el gabinete. Y él no tiene por qué irse el 30 de abril porque él no es funcionario. Y hay otras aspirantes que tampoco están en el gabinete y que yo creo que en la carrera que se está haciendo allá en México tienen delantera. Ahora, por ejemplo, vamos a ponerle nombre, pues, por ejemplo, Víctor Mercado, ¿va a dejar la senaduría para verse de candidato con el riesgo de que pierda? Sería una decisión para mí equivocada. Yo también estoy de acuerdo en que
sería más seguro quedarse donde está. Cerrar su senaduría y probablemente si quiere ser candidato a gobernador por ahí, porque venirse al desgaste de Cuernavaca con el riesgo de que pierda. Sí. Ahí se va a echar una losa encima. No, pero ¿qué tal si le han asegurado? Porque siempre los candidatos, siempre los políticos tienen alrededor a gente que te adula y que te asegura que tú vas a ganar porque eres el hombre que tiene la... Dijera Oscar Aguilar, hermano, estás impregnado de la divinidad. Un saludo al maestro Oscar Aguilar Asensio. Piensan que están tallados a mano y que van a ganar todos los que son candidatos. Digo, está bien creérsela porque parte de toda contienda y de todo es creerse que uno puede, pero hay que ver posibilidades. La realidad es que el caso concreto de Cuernavaca es una elección cerrada, una elección complicada, en donde, aunque presuntamente en tendencia de voto Morena como partido estaría encabezando ligeramente, oye, sobre el PAN, sobre MC, sobre el regreso PRI. A Víctor Mercado, te interrumpo un poquito porque se sabe que si Víctor Mercado decidiera dejar la senaduría y que pudiera ser palomeado en la Ciudad de México, que probablemente no tuviera el respaldo en Morena. Bueno, Morelos. sea quien sea el candidato de Morena en Cuernavaca, no va a tener el respaldo de todos. De todos los morenistas. Eso es, no sé por qué, es como una especie de síndrome, o no sé cómo llamarlo. Pero sí es una orden muy de arriba, pero muy de arriba, de que todos van a ir en unidad a apoyar a este o a esta candidata. No va a pasar. Y donde va a haber además, no va a haber carencias, va a haber abundancia y donde va a haber estructura. Sí puedes ganar. Una orden desde muy arriba, con mucho aceite para que la maquinaria funcione y con una estructura bien constituida, bien fortalecida, sí hay posibilidades de ganar. Hay posibilidades de competir. Será una elección dura la de Cuernavaca. No va a ser fácil y por lo mismo, pues ya dimos varios nombres, pero pues yo creo que van a ser muy poquitos. Me sobran dedos de la mano para decir los que se van a ir del gabinete de Margarita a la aventura. Me sobran dedos de la mano. Así lo veo yo, en el análisis. Igual y me equivoco. No, pues yo también digo, pueden irse muchos, pero con posibilidades. Igual alguien ve la oportunidad de oxigenar el gabinete y dice, y a todos les dice que se vaya para que tengan oportunidad de participar. Sería una buena oportunidad para... Y vacías el gabinete y... Que se incorporen nuevos talentos, gente con mayor experiencia, con mayor capacidad. Y más adelante, pues simplemente le dice, ¿qué crees? Pues es que cambiaron las cosas. En fin. Bueno, oye, vienen nuevos partidos. Están el proceso, y creo que en este mes de abril está por definirse ya quiénes que como asociación política se constituyeron y están realizando asambleas para poder lograr ser partido político, constituirse en partido político estatal. Ahorita hay algunas opciones. ¿Te parece? Escuchamos a la consejera electoral del Rosario Montes. Punto por punto. Bueno, además viene la constitución, la creación de nuevos partidos políticos, que es un derecho que tienen las organizaciones a constituirse. ¿Cuántos están ahorita luchando por convertirse en partidos locales? Inicialmente, 7 organizaciones presentaron su escrito de intención. En el camino han quedado 2, que una porque declinó en su participación, otra que le fue cancelado precisamente su procedimiento por temas de fiscalización. Ellos terminan ahí, presentan su escrito ya como para inscribirse como partido político con nosotros, adjuntando todas las actas que han desarrollado durante todo este periodo, y ya entra el instituto en el análisis de las documentales, y antes, a más tardar, en julio a más tardar, ya se debe de estar definido quiénes sí logran ser partido político y poder aparecer en la boleta en las próximas elecciones. Ahorita tenemos 9 partidos, ¿verdad? Sí, actualmente entre nacionales y locales. Punto por punto. Pero, a ver, ¿cuándo será la fecha para los candidatos? Recuperamos lo que nos dijo la presidenta de Morena. Punto por punto. Bueno, en septiembre
Para el tema de los presidentes municipales, ya van a ser los precandidatos. Para el tema de los diputados federales en agosto y para los diputados locales en noviembre. Obviamente, primero se va a hacer una encuesta de todos los compañeros que son afines al partido y que quieren participar. Punto por punto. Oye, pues ya viene el Mundial. La verdad es que está creciendo poco a poco la euforia por el Mundial que se va a realizar en nuestro país, en México, por tercera ocasión. Y el estado de Morelos no ha dejado pasar esta fecha que es importante para la afición, para los mexicanos. Ha preparado una serie de actividades turísticas, deportivas, gastronómicas, culturales. Un amplio programa que incluye a todas las secretarías del gobierno del estado. Un programa coordinado, hay que decirlo, por el jefe de la oficina de la gubernatura, Javier García Chávez, así lo reconoció, se reconoció en la presentación de este programa. Y pues además de todo ello, la derrama económica que se va a generar en nuestro estado de Morelos por todas estas actividades. Vamos a escuchar, si les parece, a mí me parece que podemos escuchar así de forma seguida a Daniel Altafi, que es el que da los detalles. Escuchamos a la secretaria de Turismo Federal que venía al evento y no pudo llegar por algún tema de tráfico en la autopista. Y finalmente escuchamos a la gobernadora Margarita González Arabia. Punto por punto. Habrá canchas temporales, actividades deportivas y lúdicas y espacios fotográficos. Y en las caravanas del Mundial es una dinámica que nos va a estar ayudando mucho la coordinación del deporte en el estado, con dinámicas y actividades deportivas en los 36 municipios. Tenis, tiro a gol, boliche con balón, dominadas, tiro al blanco. En las plazas públicas del 30 de abril al 18 de julio, jueves, viernes y sábado de cada semana. También, por supuesto, hay una sinergia para generar un fortalecimiento de canchas. Hay una rehabilitación de 16 canchas y una construcción de 12 canchas. Eso sin duda va a generarle mayor infraestructura deportiva al estado de Morelos. Y vamos a tener distintos torneos de fútbol. Tendremos transmisión y fiesta de los partidos, gastronomía y cultura en dos grandes pueblos mágicos, Tepoztlán y Tlaltizapan de Zapata. Y decirles que la política de turismo deportivo este año tendremos 8 eventos deportivos en Morelos, en diferentes pueblos mágicos y comunidades. Por ejemplo, el circuito abierto de aguas, ciclismo de montaña, donde vamos a generar más de 50 millones de derrama económica directa y también ocupación hotelera. Así que viva Morelos y viva México. Es un día de alegría el día de hoy. Estamos todos reunidos y reunidas para festejar uno de los eventos que siempre está en el corazón de los mexicanos, el fútbol. Creo que esta es una gran oportunidad de que el fútbol y el campeonato mundial de fútbol de la FIFA, pero se convierta también en una fiesta de carácter deportivo social, y es lo que hoy nos congrega aquí. Morelos está de fiesta, Morelos es la primavera del Mundial. Punto por punto. Pues que sea para bien esta fiesta mundialista. Morelos tiene todo para ir a ganar lo que a nosotros nos corresponde, que es el turismo. Esperemos que todo esto que ha lanzado la gobernadora rinda frutos, todo este proyecto de turismo, porque hay todo. Y tendremos que tener algunos beneficios en lo inmediato, Javier. Una mejora de fachadas, de por lo menos limpieza, como ya se vio, por ejemplo, aquí en la glorieta del Seguro Social, ahí en Paso Express. Por lo menos ahí se dio pues una manita de gato. Pues quizás le falta, pero ya algo se le dio. Es un ejemplo quesito de todo lo que se puede hacer en los próximos días, pero se tienen que involucrar mucho los ayuntamientos también. Los ayuntamientos tienen que asumir que ellos son parte importante para que Morelos esté en unas condiciones adecuadas y sea un destino ideal para los turistas que puedan venir durante el Mundial, pues que ya está unos días. Bien, bueno, pues vamos a hacer una nueva pausa y regresamos, no se vaya. Vamos a hablar del transporte, es para bien, no es para mal, esta reforma, este transitorio
en el estado de Morelos respecto a la Ley de Movilidad y Transporte. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. No es infinita. Solo lo parece. El punto es el agua. Cuídala. Este 9 y 10 de mayo celebra a mamá en uno de los lugares más especiales de Cuernavaca. Festeja a mamá en nuestro delicioso brunch. Además, disfruta de un show en vivo sin precedentes. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Y para cerrar con broche de oro, el mejor tributo al Divo de Juárez, solo aquí, en Hostería Las Quintas. Será una mañana llena de fiestas, sorpresas y celebración. Punto por punto, publicidad. Tenemos todo lo que necesitas para tu empresa. Te ofrecemos publicidad en transporte público, impresión de lonas, anuncios espectaculares, artículos promocionales e impresión de textiles. Anúnciate con nosotros. Comunícate al 777-267-5165 o al correo puntoporpuntopublicidad@gmail.com. Punto por punto, tu mejor elección. Una gota no parece nada. Pero miles de gotas se convierten en litros perdidos. Y los litros en agua que alguien necesita. El punto es el agua. Cuídala. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a abordar este tema de la modificación, pareciera pequeña, pero en realidad es grande, que hace el Congreso del Estado a la nueva Ley de Movilidad y Transporte, porque hubo inconformidades y concretamente se habló mucho de la modernización, de que los concesionarios pues que iniciaron en este negocio en 1982, cuando don Lauro Ortega Martínez empezó a proyectar el transporte colectivo que hoy conocemos en nuestro estado, pues tendrían que hablar años después de una modernización. Bueno, no les gustó a los concesionarios y se inconformaron. Dentro de las mesas de diálogo lograron que la modernización no sea obligatoria. Es lo que aprobó esta semana el Congreso. Sí, porque la ley que se aprobó en diciembre pues contenía varios aspectos, entre ellos justamente la modernización, ¿no? La electromovilidad que se ha venido, es un término pues que se ha venido impulsando dentro de esta nueva ley, que pues ponía a Morelos de alguna manera a la vanguardia con unidades eléctricas, menos contaminantes, nuevas, modernas. Y ahora con esto que se aprobó en esta semana, ¿verdad? Así en la es, esta Cámara, semana. pues ya no va a ser obligatorio. ¿Y quiénes ganan y quiénes pierden con esta decisión? Pues yo creo que es una victoria pírrica, pero al fin victoria para los concesionarios, Javier, porque la ley ahora dice que si quieren pueden incorporarse al proyecto de modernización y si no, no. Si no pueden quedarse como están. A mí no me parece que sea una victoria para ellos. Pues ¿para quién entonces? No, para nadie. Para los transportistas me parece que no es una victoria. Yo no puedo entender que alguien no quiera mejorar sus condiciones. Es como si alguien no quisiera mejorar su forma de vida, vivir en un lugar mejor. O sea, a quien no le gustaría o a quien no le convendría que el transporte fuera nuevo, moderno, eléctrico, no menos contaminante, que traiga wifi, que tenga... Yo sí he estado del lado de los transportistas cuando han estado en esta lucha por el aumento
a la tarifa, y he sostenido, y ahí están las grabaciones de programas anteriores donde digo que sí, ha habido un fuerte aumento en la gasolina y en los demás insumos, refacciones, llantas y todo, y que los transportistas sí merecen un incremento en la tarifa, probablemente no a 15 pesos, pero los he defendido, y hoy repruebo que por la presión, porque fue por la presión justamente que se hace esta contrarreforma para que ya no sea obligatorio y que cada quien decida si quiere o no quiere adherirse al programa de electromovilidad, que era la oportunidad de Andrés para tener transporte, como cuando tú vas a Querétaro, unidades modernas, limpias, pues seguiremos aquí con las rutitas todas desconchinfladas, ¿no? Humeantes. Pues en fin, ahí está, no podemos dejar de mencionarlo. Ya hay algunas unidades eléctricas que andan como una especie de plan piloto, en algunas partes circulando bien, y en otras, ya en algunas calles ya se atoró una unidad por ahí. Es una realidad, son unidades un poco más grandes. Sí, son grandes, son autobuses, ¿no? Son autobuses. Yo creo que podrían incorporarse en avenidas grandes, largas, como Paseo Boulevard Coahuila, Avenida Morelos, Plan de Ayala. Ahí es donde podrían incorporarse. Pero está el plan, está el proyecto. Depende de las organizaciones de transportistas. Así es. A ver qué pasa en los próximos días. Vamos a referir un tema, pues a mí sí me causa cierta nostalgia, Javier, porque la empresa Nissan mexicana, las agencias, bajo el liderazgo de don Raúl Iragorri Montoya, se consolidaron. De hecho, por años fueron primer lugar en ventas en Morelos. A nivel nacional. A nivel nacional se le reconoció así, a Raúl Iragorri Montoya se le dieron varios premios como tal. Vino la competencia, vinieron los carros chinos y aún así era competitivo. Pues ahora obviamente es más difícil. Sin embargo, lo que se vio esta semana ahí en Cuautla, cómo desalojaron literalmente a la agencia de un predio, donde estaba la agencia de Cuautla, pues sí es como que fue triste, ¿no? Ver como una gran empresa que construyó Raúl Iragorri Montoya está en una crisis. Iragorri Aranda y después Raúl Iragorri Montoya. Bueno, lo que es la agencia, las agencias, fue Montoya. Don Raúl Iragorri Aranda creó también un imperio, pero fue de otras características. Tuvo agencias. ¿También? Sí, claro, por favor, yo ahí lo conocí. Bueno, en fin, el asunto es que los desalojaron. ¿Por qué? Por no pagar una renta. Entonces ya sabemos que no nada más cuestiones de renta, es una disputa abierta por la herencia que dejó don Raúl Iragorri. ¿Qué no es. Dejó testamento, Andrés? ¿Tú pues claro que sí. Digo, estuvimos cerca de él. Fue un político que siempre aspiró a ser candidato y presidente municipal de Cuernavaca, y manteníamos relación informativa con él, y nos reuníamos, nos platicaba sus aspiraciones, y también como empresario platicábamos, y yo no sé si no hubo un testamento. Sí lo hay. Y por qué entonces tantos años de disputa que ahora pues en parte se reflejan en esto que sucedió. Bueno, lo que pasó en Cuautla, por ejemplo, ya hay un mandato de ley. Pues obviamente la dueña de ese predio, de esas instalaciones donde está Nissan Cuautla, es Dolores Acosta, la ex esposa de don Raúl, la viuda de don Raúl Iragorri Montoya, que en una estrategia jurídica desaloja a los otros herederos, a los hermanos Deger Iragorri, que son nietos de don Raúl. 5 años de no pagar la renta, eso fue lo que determinó el juez en un juicio de desahucio, y que pues a ver cómo se resuelve, Javier. Pero insisto, de por sí ya la llegada de autos chinos iba a generar retos, y ahora a ver cómo se resuelve. Tú que estás estudiando derecho y que eres cuasi abogado, hay todavía la parte afectada, podríamos decir en estos términos, ¿tiene todavía algún recurso para recuperar las instalaciones, o ya la decisión, la resolución del juez del desahucio ya es definitiva? Es definitiva, Javier, pues por eso los desalojaron, por eso los lanzaron, como se dice, a la calle. Va a seguir una disputa
porque no es el único, no es la única confrontación jurídica. No es el que único tienen. juicio. Así son muchos. Hay varios juicios. Son varios. Okay. Y son hasta incluso lo de la pensión de la señora Guadalupe Acosta. Dolores. Sí, Dolores Acosta. En fin, esta es una situación triste de cómo pues un imperio que construyeron Raúl Iragorri Aranda, que continuó y creció Raúl Iragorri Montoya, pues está empezando en una crisis, un declive que no sabemos a dónde va a llegar. Bueno, pues vamos a ver, porque como dices tú, seguramente habrá más rounds en esta pelea. Sí, ¿no? Vamos a escuchar al abogado de la señora Acosta. Punto por punto. Instauró un juicio de desahucio por la falta de pago de sus rentas y lamentablemente tras 5 años de juicio, el cual se alargó dada la corrupción que imperaba en la administración de Jorge Gamboa, hasta hoy se pudo lograr, pero eso se hubiera resuelto hace 4 años. Punto por punto. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias por seguirnos, por atender nuestros programas, nuestros resúmenes informativos y demás contenidos que tenemos todos los días en Punto por Punto. Recuerde usted que no solamente tenemos un portal de información, puntoporpuntotv.com, también tenemos varios medios sociales como Facebook, X, YouTube, TikTok, Instagram. También estamos en Spotify, donde puede escuchar nuestros análisis, donde puede escuchar nuestros resúmenes informativos, y tenemos nuestro canal de WhatsApp. Así es que multimedios, podríamos decir. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, dele compartir, ya sabe, mañana nos vemos 8 en punto nuevamente. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.